Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, Buenas doctor. tardes. Sí, doctor. Vamos a continuar con sus clases. Todavía sus calificaciones no las he revisado del examen. Y espero que para el viernes. Pero ya continuamos en la segunda parte. No sé cómo van a estar posteriormente en sus clases, porque ya me imagino que ya pronto regularizarán sus otras prácticas. Denme un segundito, por favor. Un segundo, por favor. Perdón. Entonces, como les comentaba, no sé cómo van a estar en sus próximos horarios, porque veo que ya están empezando a ir a prácticas. Y ya veríamos si todavía podemos mantener este horario de los lunes, ya me avisan posteriormente, ¿sí? Del viernes la vamos a seguir igual, de forma virtual, y vamos a ver si algunos viernes nos podemos ver. Y yo creo que el próximo examen va a tener que ser de forma presencial. Esta semana yo creo que continuamos todo de la misma manera y ya vemos para la siguiente semana, porque así lo que me decían mitad y mitad, eso no va a ser factible, ¿no? Yo pienso que todos van a tener que estar en la clase ya que veamos que la pandemia va disminuyendo y entonces esto va mejorando, ¿no? Entonces así sí, porque mitad y mitad no se va a poder. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? Entonces, estos temas son un poco largos. Y más de VIH, y tal vez es muy repetitivo porque lo están viendo muchas veces. En infectología me imagino que lo van a ver o ya lo vieron. En microbiología hablaron mucho del virus de la inmunodeficiencia humana, entonces es algo muy repetitivo, ¿no? Y es algo que tenemos que tener en mente, hagan la especialidad que hagan, como todo lo que les había dicho, en algún momento también vamos a tener que sospechar de esto, ¿no? Entonces, ya voy, porque creo que a la 1:30 tienen clase, ¿no? Entonces, está causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, tiene diversas manifestaciones, donde va a haber una inmunosupresión importante con infecciones oportunistas. Uno piensa que todo es infecciones, no, van a aparecer también tumores malignos. Acuérdense que nuestro sistema inmunológico es un gran vigilante de si alguna célula está alterada, la destruye, de desgaste y también de generación del sistema nervioso central. Acordémonos que el virus afecta directamente a algunos órganos. Uno de los órganos es el cerebro y también el riñón de forma directa, ¿no? Entonces, más o menos la estadística, que esto ya lo han visto muchas veces, eso es en el 2001, aquí tenemos el 2014, y vemos que sí, el África subsahariana es el lugar donde hay la mayor incidencia y prevalencia del VIH, ¿no? Entonces, números estimados en el mundo que viven con VIH, aproximadamente 35 millones, aquí del 2015, y este es el área
el África subsahariana, donde hay la mayor incidencia, ¿no? Igual aquí del 2015, la prevalencia mundial, entonces igual es esta parte del África subsahariana, y también hay otros lugares como en el sudeste asiático, que también se puede encontrar esto, ¿no? Donde también la incidencia sí la tienen un poco alta. Entonces ha causado muchísimas muertes, muchas infecciones, a pesar de todo el conocimiento que se tiene, sigue apareciendo esta enfermedad. Ya sabemos que la mejor forma de tratar esto es previniendo la enfermedad. El número anual de infecciones en algunos momentos, algunos años han disminuido, pero otra vez luego fueron aumentando, ¿no? Entonces, 34 millones personas en el 2011, igual la mayor parte, 2/3 partes de los casos en el África subsahariana, esto se mantiene de incidencia anual, en algunos casos que se presentan en menores de 15 años, y también algo muy importante que ha cambiado esto de la vida, de la sobrevida de todos estos pacientes, es la terapia antirretroviral, ¿no? Acordándonos que el primer medicamento, la acidopudina, se empezó a utilizar en 1986, y la terapia antirretroviral ya con 3 medicamentos lo utilizamos desde 1997, ¿no? Y esto antes, cuando se hablaba en los 80s de SIDA, no será ya se condenaba a muerte a esas personas, pero ahora ya ha pasado a ser una enfermedad que es crónica, ¿no? Dentro de las enfermedades crónicas. Igual, a pesar, vuelvo a repetir, de todo lo que sabemos, sigue habiendo la transmisión vertical de madres a niños, muchas mamás que no tienen el tratamiento antirretroviral adecuado y no se llegan a diagnosticar durante el embarazo, en algunos pocos casos, o no acuden a sus controles prenatales. Entonces, aquí en México, ¿cómo se tenga la incidencia, no? Y aquí algo para que empecemos a ver de qué se trata este virus, lo que vamos a ir viendo, cómo se va incorporando a nuestras mismas células. Aquí vemos al linfocito CD4, necesita receptores y necesita integrarse y poniendo la transcriptasa inversa, sabemos que es un virus RNA, convertirse en DNA, luego integrarse al grupo por medio de la integrasa, y van en estos 2 lugares donde van a ir los medicamentos, y luego de la integrasa volver a hacer un RNA para hacer un nuevo virión infectante por medio de las proteasas. En estos 3 lugares donde se utiliza la terapia antirretroviral actualmente, ¿no? Hay algunos medicamentos, había uno que le ponían Malarubir, algo así como Maralubir, como algo maravilloso, que eran en los receptores de los CD4, pero se vio que tampoco no era tan eficaz, ¿no? Últimamente ya se está viendo, yo creo que ha frenado mucho la investigación en esto, el coronavirus, que más nos hemos abocado al coronavirus, pero ya de algunas vacunas prometedoras para esto del VIH, esperemos que sea pronto, ¿no? Sabemos que es una zoonosis, ¿no? Que esto viene de los simios, es un miembro de la familia de los lentivirus. Tenemos el VIH tipo 1, los subtipos MNOP. Sabemos que el que es el más frecuente para nosotros va a ser el M. El VIH2, que más se va a encontrar en el África, a veces no llega a desarrollar totalmente la enfermedad. En los humanos sabemos la estructura génica que tiene el virus, hay muchas cosas que hemos ido conociendo y muchas cosas que ya las sabemos hasta muy de memoria, ¿no? Que es un RNA doble compactado dentro de una cápsula, rodeada por esta capa lipídica proveniente de la membrana celular de los huéspedes de las proteínas virales. El genoma, que tiene para formar diferentes partes del virus. El complejo EMP, que va a estar unido al GP41 y el GP120, que es la capa externa del virus, que es una estructura trimérica de 3 pares del GP120 y el GP41. Este complejo media la fusión de la cubierta del virus con la célula blanca, ¿no? Entonces, el GP41 con el GP120. Entonces, se une al CD4, que esto va a provocar el cambio conformacional del GP120. Y necesitamos otros correceptores que están aquí mencionados, el CRC3, CR5 y el CX04. El cambio conformacional promueve la unión del receptor de quimiosinas. Hay varios correceptores de entrada y la especificidad de los virus por los diferentes correceptores depende de las diferentes secuencias que se va a tener de aminoácidos en este GP120, ¿no? Entonces, mencionan muchas veces los textos que en la fase temprana de los correceptores el CCR35, en la fase tardía el CXR5,
XCD4, perdón, sabemos que no solo va a afectar el linfocito CD4, también lugares que van a ser reservorios muy importantes de este virus van a ser los macrófagos y hasta las células dendríticas, ¿no? Las células presentadoras de antígeno. Entonces, algunos tienen el tropismo por estos dos receptores o quimiosinas. Los individuos que no expresan la mutación, se dice del CCR5, son resistentes a la infección por VIH, ¿no? Entonces se une al receptor de quimiosina y el cambio conformacional del GP41 se va a insertar en la membrana, la función de la membrana viral y de la célula, la cápside del virus se desintegra y entonces es transcrito a DNA por la transcriptasa inversa, ¿no? Entonces transcriptasa reversa, perdón, de los medicamentos es aquí en el primer lugar que van a funcionar la terapia antirretroviral. Entonces se integra luego a la célula por medio de la integrasa, al núcleo de la célula. Después de se completa el ciclo de vida, se liberan partículas para infectar otras células por medio de las proteasas. La integración del DNA viral se incrementa al activarse este mismo linfocito T o los productos bacterianos van a incrementar esta replicación del virus, ¿no? Entonces aquí vemos en esta diapositiva cómo se va viendo esta replicación. Entonces, para que ya más o menos pensemos qué es lo que sucede, ¿no? El provirus, que es el DNA integrado VIH, permanece transcripcionalmente inactivo por meses o años. La producción nula o mínima de proteínas de que va a ser la infección latente. Van a haber cosas que pueden activar mucho y esto puede ser el mismo virus que va a activar a los linfocitos T. Y esto va a ser muy importante para que el virus se replique más y mejor todavía y otros estimulantes como la interleucina 2, el factor necrosis tumoral. Varias citocinas que van a hacer, que van a explicar la expresión de genes y replicación viral en los monocitos y los macrófagos infectados, ¿no? La transcripción de los genes del DNA integrado del provirus es regulado por el LTR, que es otra parte del genoma del virus. La respuesta normal de un linfocito T con infección latente del microbio termina la latencia e inicia la replicación viral. Entonces modifica las proteínas RET, LAF, NEF y el curso de la enfermedad se puede seguir por la medio de la medición de los linfocitos T en sangre y por la medición de la carga viral que se tenga, ¿no? Entonces los viriones en sangre, semen u otros líquidos corporales entran a las células de otro individuo. La entrada va a ser a través de este receptor GP120 y GP41 que ya lo habíamos mencionado. Entonces puede ser a los linfocitos CD4 monocitos en la sangre periférica, CD4 y macrófagos en las mucosas, ¿no? La replicación viral en los nódulos linfáticos, la viremia y algunos síntomas que vamos a ver que es al inicio cuando uno se infecta, como cualquier otro virus nos va a dar datos inespecíficos, ¿no? De fiebre, cefalea, malestar general, un exantema, adenomegalias, que vamos a comentar igual varias veces en la plática más adelante. Al diseminarse el VIH, el sistema inmune adaptativo monta una respuesta inmune, tanto tumoral como celular contra antígenos virales, y en la fase latente la infección de los nódulos linfáticos y vaso con sitios continuos de replicación viral y destrucción celular. Vemos el control de la infección. Primero va a haber caída de la viremia, niveles bajos pero detectables, que van a ser a la 12ª semana después de la exposición primaria. Entonces, aquí el sistema inmune es competente, no hay infecciones, la mayoría de los CD4 en sangre no portan el virus, pero acuérdense que muy poco porcentaje de los linfocitos CD4 va a estar en circulación, la mayor parte va a estar en los ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, la destrucción de los linfocitos CD4 dentro de los nódulos linfáticos va progresando. Primero va a haber un equilibrio tanto de la producción como la destrucción celular, pero poco a poco se va a ir cambiando este equilibrio por la destrucción celular, ¿no? La activación del virus por las infecciones, destrucción de otros agentes infecciosos y la destrucción de los CD4. Ya sabemos que cuando ya es SIDA tenemos niveles menores de 200 linfocitos CD4 y algunas enfermedades que van a ser características
de este nivel de linfocitos menor de 200 CD4, ¿no? Entonces sabemos que es muy importante la inmunidad celular y humoral los CD4, van a haber infecciones oportunistas, neoplasias, caquexia, como habíamos hablado, y también afección directa de otros órganos como los riñones y el sistema nervioso central, ¿no? Y aquí estos cuadros que vemos bastantes veces, el inicio, la fase de latencia y luego cuando empiezan a aparecer ya según los CD4, la carga viral, las infecciones oportunistas, o no solo las infecciones oportunistas, sino otras manifestaciones que ya vamos a catalogar al paciente como SIDA, ¿no? Más o menos cuánto tenemos que esperar para que ya tengamos anticuerpos, anti-PB24, por ejemplo, no es al inicio de la enfermedad, por eso muchas veces repetimos los estudios para medir los anticuerpos y lo que también pueden provocar, ¿no? No solo van a afectar, como vimos anteriormente, sino pueden provocar alteración de la permeabilidad de las células, los CD4, entrada de calcio, apoptosis y que se produzca una lisis osmótica de estas células. También esta producción viral puede interferir en la misma maquinaria de nuestras propias células, ¿no? Al interferir en la síntesis de proteínas va a provocar muerte celular, puede ser tóxico para la célula. Las células estas CD4 infectadas se pueden fusionar sus membranas con otros CD4 no infectados y entonces van a formar células gigantes que no van a tener ninguna función y van a morir, ¿no? Entonces hay varias formas como este virus puede afectar nuestro CD4, también el CD8. Entonces disminuyen también, si bajan los CD4, no van a ir bajando, van a ir disminuyendo los CD4 que tengamos en memoria, van a ver van a disminuir las respuestas a infecciones, por ejemplo. Y también esto va a hacer que sabemos que estas células, esta respuesta TH1 va a ser importante para este tipo de respuesta del eje interleucina 2 interferón gamma, y esto va a aumentar la mayor susceptibilidad de infecciones intracelulares, ¿no? Entonces, como vimos, también puede ser un reservorio los fagocitos, los macrófagos, y en algunos lugares también la carga viral que está en el cerebro y pulmón. Entonces, también la sinapsis inmunológica del paso del VIH de la célula dendrítica al linfocito también va a ser importante. Ya habíamos visto que las células dendríticas foliculares también pueden ser reservorios del virus. Y también la evasión de la respuesta inmune, ¿no? Que puede cambiar totalmente su genoma y no se puedan ser fácilmente reconocidos, ¿no? Entonces van a inhibir la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, HLA, HLB, desbalance de la respuesta TH1, TH2 y la carga viral y el momento de la detección del VIH, la respuesta inmunitaria frente al virus en distintas fases de la infección, ¿no? Podemos aquí ya detección del virus al 10º día mediante esta prueba, detección del P24 inmunoanálisis de cuarta generación entre el 10 al 20 días y los anticuerpos inmunoanálisis entre ya una de tercera generación entre los 25 días aproximadamente. Después ya tenemos de 30 a 40 días que conocemos, la fase de latencia, cuándo van a ser los antígenos, la viremia, todo esto que tenemos que conocer, ¿no? Entonces, las pruebas del ácido nucleico, habíamos visto que cuando se puede reconocer el 10º día, entonces, cuantitativa para la evaluación de la carga viral, cuantitativa para el diagnóstico y la prueba de cribado y los anticuerpos que se van a poder encontrar. Denme un segundo, por favor.
Perdón. Entonces, continuamos. Aquí vemos entonces cuándo se van a poder determinar los anticuerpos estos, ¿no? Los que conocemos, el IgM, IgG contra el antígeno P24, el periodo en que se va a encontrar, los anticuerpos de tercera generación, los momentos que se van a poder realizar y las pruebas complementarias como el Western Blot que tenemos a los 35 a los 40 días, ¿no? Que esto es cuando vamos a, dependiendo del laboratorio que tengamos, cuándo vamos a poder realizar, ¿no? Aquí en el hospital tenemos hasta aquí el Western Blot, entonces muchas veces repetimos el estudio por esto del periodo de ventana que se tiene, ¿no? Entonces, ya sabemos que es una enfermedad infectocontagiosa, es mortal, VIH, el principal afectado es el sistema inmune, pero ya vimos que puede tener afección por otros sistemas también. Los síntomas desde infecciones oportunistas, neoplasias y otras manifestaciones. Ya conocemos esto, que las manifestaciones también pueden ser diferentes cuando una persona está afectada por VIH y cuando una persona ya desarrolla SIDA pueden ser manifestaciones ya muy diferentes y que muchas de estas ya nos van a dar, ya vamos a suponer en qué estado está nuestro paciente, ¿no? ¿Qué nos ayuda a la piel? Entonces, muchas veces por los datos clínicos que veamos, se pueden correlacionar con el nivel de células CD4 que tengan nuestros pacientes, o sea, puede acompañarnos o pensar en qué etapa de la persona está con la infección de VIH, ¿no? Entonces sabemos que con el linfocito CD4 menor a 200 vamos a tener infecciones graves, neumonitis intersticial, candidiasis, diferentes tipos de cáncer, algunos microorganismos que son muy raros de encontrar en personas normales, retinitis por citomegalovirus, encefalopatías, histoplasmosis, entonces linfomas, entonces neumonía por neumocistis Girovechi, entonces diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Lo que muchas veces igual, aquí de los 18 meses es igual. En los niños, cuando tenemos sospecha que la mamá tenga, hacemos el estudio y muchas veces si es negativo, la mamá, por ejemplo, estuvo con tratamiento antirretroviral, sabemos que va a disminuir la carga viral, entonces esperarnos o hacer el estudio de los 18 meses nuevamente para determinar si el niño esté infectado o no infectado, ¿no? La clasificación clínica, que hay muchas de estas, tenemos no sintomático, poco sintomático, que ya tienen algunos de estas manifestaciones y aparecen manifestaciones en la piel, moderado sintomático y ya gravemente sintomático, que generalmente estas ya van a ser algunas de estas manifestaciones como el sarcoma de Kaposi, que ya nos define una persona con SIDA, ¿no? Entonces, las fases de la infección, la fase clínica, la duración del síndrome retroviral agudo, unas 2 semanas, y aquí los CD4 están casi en rangos normales, puede ser asintomático un periodo muy largo, sintomático temprano, sintomático tardío, y ya una forma avanzada, ¿no? Que ya se tiene un alto riesgo de muerte. Entonces aquí tenemos la infección aguda, las adenomegalias y las formas subclínicas, ¿no? Y posteriormente ya la enfermedad en sí. Entonces, la primoinfección, paciente con posible exposición, fiebre de origen desconocido, síntomas no específicos o leves, podemos encontrar fiebre, fatiga, faringitis, pérdida de peso, mialgias, cefalea. Entonces, igual en algunos pacientes, algunas manifestaciones, la mayor parte sí van a tener desde un exantema, mialgia, cefalea, algunos dolor abdominal, candidiasis, vómitos, meningitis, con faringitis, artralgias, úlceras, entonces va a cambiar el porcentaje, ¿no? Y vemos de la mayor parte muchas enfermedades que nos pueden dar no solo infecciosas, igual oncológicas, algunas de esas manifestaciones, ¿no? Entonces, se da la primera infección por el virus, los síntomas 2 a 4 semanas, inunda la sangre, 3 manifestaciones comunes a nivel del sistema cutáneo, nos puede dar una mononucleosis light, como una influenza light, o datos de meningoencefalitis, ¿no? Entonces tenemos el exantema, úlceras, urticaria, eritema multiforme, alopecia, descamación, y muchas veces es diferenciar con otras enfermedades, ¿no? Como la que vamos a ver la siguiente clase, que es la sífilis, por ejemplo, la serología, ya vimos en la infección por VIH, siempre va a ser negativa al inicio. El exantema se puede presentar al mismo tiempo que el chancro de presentación.
Aquí en la sífilis generalmente el chancro se presenta antes del exantema. El chancro va a ser indoloro en la sífilis, en la infección por VIH puede ser muy doloroso. Con otras infecciones, por ejemplo, con el Epstein-Barr, una mononucleosis-like, en el Epstein-Barr el inicio es gradual, en el VIH es abrupto. Las adenomegalias, las amígdalas con exudado purulento, grandes, eritematosas, van a ser mucho más aparatoso por el Epstein-Barr, muy poco por VIH. Aquí sí va a haber el exudado faríngeo, VIH no tanto. El exantema ya vimos que en VIH sí es frecuente. Aquí el rash va a ser muy raro. Y la ictericia más por infección por Epstein-Barr. Pues sabemos que es uno de los virus que también puede provocar hepatitis, el Epstein-Barr. Y la diarrea va a ser mucho más frecuente por VIH, ¿no? Pueden haber datos de meningoencefalitis, como habíamos visto, como fotofobia, rigidez, cefalea, nistagmos, depresión, cambios de conducta. También diferenciar con otras meningitis por enterovirus, generalmente se pueden presentar los dos en adultos jóvenes. La diarrea ya vimos que por VIH sí va a ser más frecuente. No hay una estación de predilección, los enterovirus generalmente se en el verano y el otoño, y la duración es mucho más larga por VIH, ¿no? Y que van a tener otros datos como encefalitis, lesiones en la piel, piodinofagia. Vemos en casi todo están las lesiones en la piel. También puede darnos manifestaciones metabólicas, como las que están descritas en esta diapositiva, con hiperlipidemia, lipodistrofia, lipoatrofia, acidosis láctica, hiperglicemia, resistencia a la insulina, y también las manifestaciones orales. En algún momento se decía igual que los odontólogos estaban muy capacitados para diagnosticar o sospechar una persona con SIDA, porque muchas de las manifestaciones se pueden dar en un inicio en la cavidad oral, ¿no? Entonces, igual la candidiasis, por ejemplo, y vemos por el número de CD4 va a ser muy común. Vemos que es la leucoplasia villosa oral muy común también, citomegalovirus, todo va aumentando a medida que van disminuyendo los linfocitos CD4. La retinitis por citomegalovirus en VIH sí se puede dar también, y otras manifestaciones, ¿no? Como el herpes zóster, molusco contagioso, queratoconjuntivitis, microvasculopatía retiniana y otras manifestaciones. Pulmonar es la neumonitis linfocítica o la neumonitis intersticial. Geniturinaria, una nefropatía asociada directamente con el VIH, por lo que les había dicho que puede actuar directamente, tiene receptores a nivel de los riñones, el virus, ¿no? Cardíacas, miocarditis, endocarditis, cardiomiopatía dilatada, reumatológicas, artritis seronegativa, artritis reactiva, una polimiositis. Manifestaciones gastrointestinales, desde cándida en el esófago y la diarrea, que es muy común lo que habíamos visto en esto del VIH, por gérmenes muchas veces no tan comunes como el Cryptosporidium, ¿no? También puede afectar la médula ósea con anemia, trombocitopenia, hipergamaglobulinemia, y también muchas veces se ha tratado de relacionar con algunas enfermedades como alérgicas, ¿no? Entonces, igual aquí vemos por los CD4 que tenga, aquí aumentan los herpes zóster, va 200 tenemos ya neumocistis girovechi, candidiasis, y ya algunas enfermedades como criptosporidiosis cuando tenemos menos de 50 CD4, ¿no? Entonces la profilaxis, que esto realmente lo manejan los infectólogos, y la clasificación que tenemos que habíamos comentado anteriormente. Aquí tengo un cuadro mucho más característico de esto, igual por la edad, ver que esto va a cambiar, ¿no? Realmente hablamos ya de SIDA cuando es de menos de 200, pero en los niños acordémonos que ellos tienen mayor cantidad de radiación de linfocitos con relación a los neutrófilos, es mucho mayor en los niños. Entonces lo que aquí nosotros decimos supresión grave en un adulto menos de 200, en un niño recién se va a considerar que sea menos de 500, ¿no? Y entonces la clasificación clínica, los estudios que se van a realizar y el diagnóstico, ¿no? Entonces en algunos casos también estos anticuerpos que se buscan pueden ser falsos positivos o falsos negativos, generalmente por el periodo de ventana, neoplasia o terapia inmunosupresora. Lo que les decía, sí sigue la transmisión vertical y lo que tenemos que hacer, ¿no? Y esto de la evolución de la terapia antirretroviral es muy importante. Se ha descrito desde el 1981, ya convivimos
más de 40 años con el SIDA, la identificación del VIH y la terapia primero en el 87, el ácido budina, y después ya del 96 que empezamos a dar la terapia triple, ¿no? Y algunos otros medicamentos que algunos no han sido su efecto todavía positivo, ¿no? Entonces tenemos el VIH, aquí vemos de SWEMPS, tenemos el GP20, GP41 que se va a unir aquí a los linfocitos o a las células que tengan receptores. Se ha tratado de realizar inhibidores de CCR5, se ha visto que no han funcionado, o inhibidores de la fusión también acá. Entonces lo que vemos en tratamiento son para estos tres lugares, lo que tenemos actualmente, y quién sabe, ¿no? Si tendríamos algo aquí que se puedan sumar a este tratamiento, tal vez va a ser mucho más exitoso de lo que ya es, ¿no? Porque consideramos al momento exitoso por lo que ya se considera como una enfermedad crónica, ¿no? Lastimosamente va a ser ya súper exitoso cuando ya tengamos la cura definitiva para esto, ¿no? Entonces, las indicaciones también dependiendo de los pacientes, cuando vamos a iniciar el tratamiento y la terapia que se va a dar, ¿no? Esto es más para el manejo de los especialistas en esto, ¿no? Y yo creo que acá me quedo en las manifestaciones cutáneas. Ya vemos esta parte, porque ya va a ser la Unimédico que tiene en otra clase. Y sífilis, continuamos, que ya es mucho más corta el viernes, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo está claro? Esto es como para más o menos el preámbulo de esto, que yo creo que sí es muy repetitivo porque mucho de esto ustedes ya lo conocen, ¿no? Entonces, ¿dónde está este Antonio? ¿Sí estás, Antonio? ¿No está Antonio? Yo veo que casi... Sí, está, doctor. Ah. ¿Qué sabes de las clases? ¿Ya van a comenzar a ir a la universidad o todavía no? Sí, doc, en el comunicado ya dice que ya deberíamos de ir, pero ve que con usted la cuestión de los horarios, pues hay que hablarlo con el doctor Escalera. Sí, y ponte, ya vimos, ¿no? Cuando tú viniste acá te dije, es imposible, ¿cómo vamos a hacer media clase y media clase? No van a poder filmarnos ni nada, ¿no? Sí, claro, pues si no tienen pues el equipo que según habían dicho. Entonces, no sé si podamos, no sé, avanzar los temas por semana, como lo No, estamos así haciendo como con lo el estamos doctor. haciendo, yo creo que vamos bien. Y cuando ya digan que tendría que ser la clase todos juntos, ¿no? Lo único tal vez para el examen, ahí sí nos tendríamos que reunir todos, ¿no? Eso ya lo vayan pensando para el segundo parcial. ¿De acuerdo? Pues sí, doc. Entonces sería Y cosa de hablar. Entonces le decimos, entonces ya no iríamos a la facultad, seguiríamos en línea. por el momento esta semana sí, porque la facultad han visto que no se va a poder. Tú mismo me dijiste que no tienen los medios. Tú me vas comentando, y el momento que se tengan los medios, entonces tratamos de hacer, pero yo no le veo tan productivo cómo vamos a hacer mitad allá y mitad en su... Yo no le veo tanto sentido a eso, no sé qué opinan los demás. Pues es que depende cómo, es que el programa se movería, pero con un doctor lo que estamos haciendo es que se ve por semana, estamos viendo, haz de cuenta que la mitad ve VIH y la próxima clase es sífilis y la otra mitad iría así, VIH y sífilis, entonces sí, es un poco más lento, No, o sea, sí pero vamos a, solo así. necesitaríamos todo el año. Entonces, esa es la única pues Y solución han hasta visto ahora cómo que han estamos dado. así restringidos de tiempo, eso no se va a poder hacer. Yo creo que cuando podamos, ya que no, porque en cualquier momento esto va a bajar todavía mucho más de lo que ya está más bajo y nos van a poder dar ya se van a poder incorporar todos, ¿no? O sea, al mismo tiempo. Yo espero que sí. No sé qué opinan los demás, para que me digan sus sugerencias el próximo viernes, ¿no? Sí, doc, pero la verdad yo no creo que este semestre podamos ir todos a la facultad. Hay que O sea, ver, ya está. no Yo se va a pienso que sí, lograr. habría que organizarnos y ver cómo le podemos hacer, ¿no? Entonces, Pues que sí, nos doc. cueste en una aula grande, ya vemos eso, porque así no va a ser, va a la mitad y lo mismo a la otra mitad, nos vamos a perder más el tiempo, o sea, no se puede eso, o sea, eso sin ni pensarlo, ¿no? Porque tendríamos que tener un programa muy corto para poder hacer eso. No sé si alguien tiene alguna otra sugerencia o qué opinan, porque
Si alguien sugiere igual algo muy bueno, igual todo eso se toma en cuenta, ¿no? ¿No? O pregunta a tus compañeros, tú que eres el vocero de tus compañeros, ¿cómo podemos hacer, no? Entonces saben que yo estoy abierto a todo lo que me digan ustedes para que veamos, ¿no? Pero lo que ya me parece satisfactorio es que están viniendo al hospital, ¿no? Ya han visto los que han venido, ya son 8 de ustedes, que es muy diferente lo que están viendo en clases y lo que están viendo aquí en el hospital, ¿no? Entonces eso ya por lo menos les sirve también para mejorar todo esto, ¿no? Y yo espero que sea una materia que la aprovechen muchísimo, ¿no? ¿Algo más? ¿No? No, doc, por el momento creo que no. Entonces el jueves con los que vienen me veo con ellos y con los El demás nos viernes la vemos el clase. viernes ya que Sí, terminemos doc. esto. Y si tienen alguna otra observación o algo que me digan, sugerimos esto, vemos si se puede, ¿sí? Sí, doc. Hasta ahorita nada más creo hay un compañero el que le comenté del examen, pero bueno, no sé si se queda con usted hasta ahorita en la reunión al final o que le llame, No, ya porque vemos eso para que le tome oral, ¿no? El viernes, ahorita ok. ya tiene su clase. Sí, doc. Y no sé, por eso Perfecto. déjenme revisar los exámenes y ya vemos qué solución tenemos. Ajá. Sí, doc. Está bien. Bueno, entonces que descansen, nos vemos el viernes, ¿sí? Igual, doc, que esté bien, gracias. Hasta Que luego. estén bien, adiós.